Bien, hoy día quiero empezar con la ayuda del Señor. Algo que había estado en mi corazón, que lo declaré hace unas semanas atrás, hablar sobre algo. ¿Quién se recuerda cuál era el deseo de mi corazón de empezar a hablar y comentar y predicar y enseñar? ¿Quién se recuerda? A ver. Bien, ya. Bueno, estuve tratando de contarles que me pasa que siento que el Espíritu Santo quiere que hablemos de Él, porque Él está con nosotros y a veces el hecho de no hablarlo, de no comentarlo, provoca de alguna manera que la manifestación de su presencia empieza a ser invisible. No sé si me estoy dando a entender. Porque ¿cuántos de aquí creen que el Espíritu Santo es real, es vivo y está con nosotros? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no hablamos, ni tampoco lo invitamos a que Él participe de nuestra vida, de nuestro quehacer, de nuestro ministerio, de lo que Dios nos envía, para que nos apartó y nos separó, de repente no nos damos cuenta, iglesia, que lo que empezamos a hacer es empezar a vivir y trabajar y servir a Dios en nuestras fuerzas. ¿Me van siguiendo? Acabo de decir que cuando nosotros no convocamos al Espíritu Santo, cuando dejamos de pensar en el Espíritu Santo, dejamos de invitarlo a venir y a estar presente en todas nuestras reuniones, en la mañana, durante el día, cuando nos vamos a la cama y no hablamos con Él, no le decimos que Él esté presente en nuestros sueños en la noche, lo que empezamos a hacer sin darnos cuenta, y estoy recapitulando lo que dije, es, sin darnos cuenta a veces, empezamos a olvidarnos de la presencia del Espíritu Santo. Y dejamos de ser conscientes de que Él está con nosotros. Porque a pesar de aquello que les acabo de decir que nos pasa, Él sigue estando con nosotros. Amén. Él no nos deja ni nos abandona. Él sigue estando con nosotros. Pero a nosotros nos pasa que no nos damos cuenta si nos desconectamos de Él. Y cuando nos desconectamos de Él empiezan a ocurrir fenómenos en nuestra propia vida, pero empiezan a ocurrir fenómenos en la vida de toda la iglesia. ¿Y saben cuáles son esos fenómenos? Uno de ellos es que baja nuestra pasión por el Señor. Empieza a bajar nuestro amor y devoción por Él. Y empiezan a transformarse en más importante todos nuestros quehaceres. Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros estudios, nuestros anhelos. Empiezan a ocupar un lugar más preponderante. Y Dios mismo empieza a ser alguien que queda mucho más abajo en nuestra lista de prioridades. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos al Señor presente constantemente y estamos no siendo conscientes de que Él sí está en cada paso que nosotros damos. Amén. Entonces le he titulado a este mensaje de hoy día, a este inicio de esta serie, el Espíritu Santo está vigente y actúa poderosamente en todo tiempo, incluso cuando no nos damos cuenta. Él actúa poderosamente. Voy a hacer ciertas preguntas con la intención de activarles y movilizarles, ¿ya? Entonces, quiero pedirles que a estas preguntas que voy a hacer, que son como 3 o 4 preguntas, les voy a pedir que respondan levantando su mano. ¿Ok? Cuando lo que yo te pregunte te haga ese sentido a ti, tu respuesta para decir sí va a ser esta. ¿Ok? ¿Amén? Amén. ¿Cuántos entendieron? Levanten la mano. Ya empecemos con el ejercicio, porque a algunos les cuesta levantar la mano. Ay, Señor. Ya, vamos. Esta es la primera pregunta. ¿Se escucha bien? Yo no escucho bien. ¿Se escucha bien allá? Sí. Fantástico. ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo es el que sostiene, el que guía y el que respalda a la iglesia? Gracias por los que levantaron la mano. Segunda pregunta. ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo les habla o quiénes creen que el Espíritu Santo te habla constantemente? Ok. Wow. 100% creen que el Espíritu Santo les habla todo el tiempo. Aleluya. Tercera pregunta, ¿quiénes escuchan al Espíritu Santo
Y aquí voy a empezar a decir formas en que ustedes escuchan al Espíritu Santo, y cuando tú escuches la forma que a ti tú sientes que el Espíritu Santo te habla, vas levantando la mano, ¿sí? Porque aquí para cada cual puede ser distinto, o muchas formas distintas. Entonces, quienes escuchan al Espíritu Santo con voz audible. Ok, bien, muy bien. Yo también soy de esos, que he escuchado a Dios hablarme audiblemente, no una vez, gracias al Señor. Bien. Quienes han escuchado o escuchan al Espíritu Santo hablando con una voz en su mente. ¡Wow! Gran parte de los que aquí están. ¡Aleluya! Bien, quienes escuchan al Espíritu Santo como con una voz en el corazón, llevándolos a sentir cosas. Bien, bien, muy bien. Quienes escuchan al Espíritu Santo en sus pensamientos, teniendo certezas y claridades absolutas sobre algo. ¡Wow! Eso se llama discernimiento. Bien, muy bien. Quienes escuchan al Espíritu Santo teniendo profunda paz interior cuando hay que tomar ciertas decisiones difíciles o importantes. Amén. Aleluya. Qué hermoso. Es decir, efectivamente Dios, el Espíritu Santo está hablándonos todo el tiempo. ¿Concordamos en eso entonces? Y que Él nos habla de distintas maneras, de acuerdo a su diseño, como Él lo diseñó a cada uno de nosotros. No todos lo escuchamos iguales, pero todos sí lo escuchamos. ¿Amén? Amén. Ok. Y esta es una pregunta tal vez un poco más difícil de contestar, pero te pido que la contestes igual levantando tu mano, si corresponde, y si no corresponde, deja tu mano ahí, no hay ningún problema. No te sientas avergonzado ni nada. ¿Sí? Porque esto es importante, primero mostrarnos vulnerables delante de la presencia del Espíritu Santo. Y la pregunta es esta. ¿Quiénes escuchan al Espíritu Santo y lo obedecen inmediatamente? Entonces, el tema que hoy les traigo es importante, amén. ¿Se dieron cuenta que todos contestamos a las anteriores inmediatamente? Sí, fácil. Entonces, nadie de los que está presente en esta reunión puede decir es que yo no obedezco al Espíritu Santo porque no entiendo ni lo escucho, no sé cuándo me habla. Todos sabemos cuándo nos habla, tenemos la certeza que nos está hablando el Espíritu Santo, pero la clave de saber esto es, ¿qué hago cuando Él me habla? ¿Cómo responde cuando Él me habla? Me tomo mi tiempo, primero lo analizo en mi cabeza, le doy varias vueltas, quiero como que doblarle la mano al Espíritu Santo cuando algo me quiere decir y yo como que no quiero ir por ese lado, entonces empiezo como a luchar con el Espíritu Santo. Son distintas formas que tenemos de responder, porque una parte de la creación de Dios que Él nos hizo aptos para escucharlo Él. Aleluya por eso, amén. Porque si no tuviésemos esa capacidad, andaríamos muy perdidos en el mundo. Pero si tenemos la capacidad de reconocer que sí escuchamos la voz de Dios, al Espíritu Santo que está presente y hablándonos todo el tiempo, lo importante es ahora entonces confrontarnos con esta pregunta. Bueno, Él me habla y yo le respondo. Y si no le respondo, esta tarea que te tienes que llevar hoy día para tu casa, ¿por qué no le respondes? ¿No confías en Él? Yo creo que todos confiamos en Él. ¿Amén? ¿No confiamos en nosotros? Tal vez por ahí va la respuesta. Se presentan dudas respecto de lo que Dios nos pide o nos manda, creemos que no vamos a ser capaces, etc. Y esa sería otra respuesta que nos hace entender que realmente nosotros, la vida cristiana que llevamos, a veces la llevamos solo en nuestras fuerzas, no confiando en las fuerzas de Él. Y ese es un grave error. Porque cuando vamos en nuestras fuerzas, podría ser papá, ser mamá, ser hijo, podría ser líder, predicador o pastor. Si llevamos nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas, lo único que traemos a nosotros ¿qué es? Cansancio, desgaste, estrés, disociación en lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos. ¿Cómo se llama eso psicológicamente allí? Esquizofrenia. Cuando nosotros decimos creer en algo, pero hacemos otra cosa, somos casi esquizofrénicos, literalmente.
Porque creemos, pero no hacemos. Creemos y no confiamos. Escuchamos y no obedecemos. Sabemos lo que es bueno y hacemos lo que no corresponde. Todo lo contrario. ¿Fuerte o no? Te invito a que lo investigues. No creas todo lo que te digo, investiga lo que te acabo de decir. Es una disociación de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ahora voy a la introducción. ¿Ok? Esto era para ponernos pisos y que todos nos demos cuenta que fue buena la última pregunta, porque nadie levantó la mano, por lo tanto todos estamos en igualdad de condiciones. Nadie es superior a otro aquí, ¿sí o no? Sí, estamos todos igual. Entonces es bueno partir desde allí, siendo claros y siendo vulnerables frente al Señor. El Espíritu Santo ha estado desde siempre. Incluso lo voy a decir así y también les voy a lanzar como, no sé si una inquietud o algo, pero ¿cuántos han pensado acerca de la creación? ¿Y cuántos se han preguntado cosas como, por ejemplo, la creación realmente comienza según lo que leemos en la Biblia o es más allá? ¿O había antes? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con... ¿Vinieron otros seres? ¿Estuvieron? ¿Por qué la Biblia de repente por ahí habla un poquito acerca de gigantes, etcétera? A nadie invito a que se vuelva loco pensando en esto y buscando estas cosas, porque de nada te van a servir, pero no es malo de repente traer eso a la luz de la Biblia y poner sobre la balanza y decir, ¿de qué me sirve seguir profundizando en esto? ¿Y cuánto más me sirve profundizar en lo que la Biblia sí me entrega como suficiencia del conocimiento de la grandeza de Dios? Pero el Espíritu Santo siempre estuvo, incluso cuando comienza la historia bíblica, la que nosotros conocemos, la que hemos estudiado más de alguna vez, comienza inmediatamente diciendo, hagamos al hombre. Y allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También dice en el segundo versículo de las Escrituras que el Espíritu se movía sobre la faz, no de la tierra, no me inventen cosas, sobre la faz de las aguas. Las aguas, ¿sí? Sabía que iban a decir de la tierra, porque todo el mundo dice la faz de la tierra, repite la faz de la tierra, pero nunca dijo sobre la faz de la tierra, dijo sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo estaba desde siempre, siempre ha estado. Y en el Antiguo Testamento, ¿dónde lo vemos? Lo vemos constantemente inspirando y llenando a hombres y mujeres para hacer tareas específicas en momentos específicos. ¿Es así o no? Por ejemplo, ¿quién? Abraham, por ejemplo, Moisés, ¿cierto? En ciertos momentos Dios está con Moisés, por ejemplo, cuando viene saliendo todo el pueblo de Israel detrás de él para salir de la esclavitud en Egipto y se encuentran frente al mar y viene un poder especial de parte de Dios en ese minuto a Moisés y le dice, haz esto, levanta la vara y el mar se abre. Poder extraordinario en un momento específico donde Dios necesita que el pueblo reciba una bendición, una respuesta de parte de Él. Hay tantos. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y el Espíritu siempre está presente actuando durante todo el Antiguo Testamento, a diferencia como se manifiesta en el Nuevo Testamento, que también quiero que lo recordemos. Pero otros personajes, por ejemplo, Sansón. Y fíjense lo interesante que el Espíritu Santo se mueve de distintas maneras, con distintas personas, por distintas situaciones o momentos, y así lo hacía. Sansón, ¿cuál fue el mover del Espíritu Santo en la vida de Sansón? ¿Se recuerdan? Una fuerza extraordinaria, ¿para qué? Para proteger a su pueblo, al pueblo judío, ¿sí? Lo protegía. Hay un personaje que en la Escritura, tal vez algunos no lo han leído nunca, pero se llama Gedeón. ¿Quiénes conocieron o escucharon de Gedeón o leyeron de Gedeón? De la gran parte no, la mayoría de ustedes no lo leyeron. Pero Gedeón fue lleno de valor en un momento donde tenía que estar en la batalla y estaba aterrorizado, tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque todo estaba en contra de él, no había ninguna posibilidad humana donde él pudiera salir victorioso. Y en ese momento viene el Espíritu Santo sobre Gedeón y lo enviste de poder y también de sabiduría. Fíjense que hay otro nombre que seguramente nadie leyó. Me puedo equivocar, ojalá que me equivoque.
Pero hay un nombre que tal vez nadie escuchó o leyó. El nombre de un personaje que se llama Bezalel. Bezalel. Y lo traje aquí solo para mostrarle que el Espíritu Santo se mueve de distintas maneras. Súper. El único que lo leyó y que lo conocía es el Diego. Bueno, ¿quién era Bezalel? Voy a leer el versículo que lo declara. Éxodo capítulo 35, verso 31. Dice lo siguiente. El Señor llenó a Bezalel. Y fíjense para qué. Lo llenó del Espíritu de Dios. Y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Dijeron algunos. ¿Sí o no? Claro, porque todo el mundo cree que el Espíritu Santo viene solamente para hacer milagros y cosas así extraordinarias, como abrir las aguas, ¿cierto? Como caer con fuego y quemar toda una hoguera que estaba llena de agua, etc. Claro, pero Dios también viene con su Espíritu Santo para traer dones, talentos. Muchos creen que los talentos no vienen de Dios. Equivocadísimos están. Los dones y talentos vienen de parte de Dios. Él los regala a cada cual. Dios nos regala un talento siempre. Y los dones vienen y se manifiestan en nosotros en este tiempo para provecho de ¿qué? No de nosotros, provecho de la iglesia. Para que el cuerpo crezca, para que la iglesia se fortalezca. Los dones del Espíritu no son para el beneficio propio, son para el beneficio del cuerpo de Cristo, para que todos sean bendecidos. El Espíritu Santo se sigue moviendo en el Antiguo Testamento de muchas maneras con ciertas personas. Por ejemplo, con Isaías y Jeremías. ¿Cuál habrá sido la capacidad que Dios les dio a ellos? ¿Qué será? ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran? ¿Qué eran? No saben. Profetas, hermano. Eran 2 profetas. ¿Y qué es el profeta? Ellos declaraban la palabra de Dios a las personas, lo que Dios quería decir, anunciarles, declararles. Hoy día, ¿quiénes son los profetas? ¿Dónde encontramos profetas hoy? En la iglesia. Todos ustedes son profetas de Dios. Dios les trae la revelación de la palabra. Y cuando Dios te trae la revelación de la palabra, tú puedes profetizar la palabra, puedes declarar la palabra. Pero en ese tiempo, todo esto era para ciertas personas en ciertos momentos específicos. No era permanente, no era algo constante habitualmente, excepto algunos que tenían el oficio de, o se dedicaban exclusivamente, por ejemplo, a ser profetas. Bueno, fíjense lo que dice Joel 2, 28 y 9. Libro de Joel 2, 28 y 9, que nos aclara que ya a esa altura del Antiguo Testamento Dios hace una declaración y hace una promesa para todos nosotros, los que vendríamos después. Dice, el Señor, otra vez, Joel 2, 28 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. ¿Lo leen? Después de todo un proceso de restauración, dice, derramaré mi espíritu, amén, sobre toda la gente. Entonces se dan cuenta que esa es una tremenda promesa versus lo que la gente de esa época vivía. Esa llenura y presencia del Espíritu Santo estaba sobre algunos escogidos de Dios. Pero aquí en Joel se nos declara una tremenda promesa que es para nosotros. Y es que en su momento dice, voy a derramar de mi espíritu sobre todos. Y después lo especifica más, dice, sus hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes. Hizo la distinción para decirle, porque antiguamente los sirvientes, es triste decirlo, pero eran considerados incluso como parte del ganado.
Entonces Él a los sirvientes los puso al mismo nivel de ellos. Y dice, a todos, y voy a incluir a los sirvientes, ellos también recibirán la llenura del Espíritu de Dios. ¿Cierto? Aún sobre los sirvientes, sobre los hombres y también dice sobre las mujeres por igual. No habrá distinción alguna. El Espíritu Santo vendrá sobre todos. Pregunto ahora, ¿cuántos de los que aquí están hoy día están seguros y creen que verdaderamente el Espíritu Santo puede venir hoy día y llenarlos a todos los que aquí estamos? Desde los niños que están presentes, los niños que están afuera, a los hombres, a las mujeres, a los que llevan un día de visitar la iglesia, un día de conocer al Señor, y a los que llevan años de vivir y a lo mejor sin experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que sí el Señor lo puede hacer hoy día? Yo lo creo porque es promesa de Dios. Y si Él lo dijo, así es. ¿De qué va a depender en parte? En parte va a depender de nosotros, del anhelo, del deseo, de la búsqueda, de la disposición, ojo con eso, de la disposición que nosotros tenemos a que esto venga a nuestra vida. Entonces, saltémonos el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Y cuando Jesús viene en el vientre de su madre, la manifestación del Espíritu comienza inmediatamente, pero comienza una manifestación del Espíritu Santo ya más amplia, más abundante, más constante y permanente. Incluso cuando Jesús está en el vientre de su madre. De hecho, el ángel le dice a María que vendrá el Espíritu, que la cubrirá y que tendrá un hijo y que ese hijo llevará por nombre Hijo de Dios. Todos le llamarán Hijo de Dios. Y de hecho él mismo se identificó más de una vez así, el Hijo de Dios. Ahora, siendo todavía bebé en el vientre de su madre, María va a ver a su prima que se llamaba Elizabeth. Gracias, se pasaron. Elizabeth. Y se va a encontrar con Elizabeth. Y el Espíritu Santo estaba en él y estaba también en el hijo de Elizabeth que se llamaba Juan. Muy bien. Excelente. Entonces se encuentran las dos madres embarazadas. ¿Y qué dice la Escritura que pasó allí? ¿Y por qué saltaron los vientres de las madres? Porque el Espíritu Santo estaba allí. ¿Acaso no te pasa que alguna vez tú vas a algún lugar donde no conoces a nadie y de repente te fijas con la vista en alguien, en un restaurante, en alguna parte, y fijas la vista en una persona y tú empiezas a mirar a esa persona porque sientes que hay algo en esa persona y de repente escuchas algo o ves algo y te das cuenta, eso era, el Espíritu Santo me daba testimonio de que él también o ella también tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿Amén? ¿Sí o no? Eso es el Espíritu Santo moviéndose siempre y constantemente, permanentemente en nosotros, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino y comienza su ministerio, y cuando es bautizado, dice la Escritura que el Espíritu Santo bajó, descendió y se posó sobre Él. Y Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y después Jesús pasó 40 días y 40 noches en un ayuno, preparándose, buscando la presencia de Dios, buscando la presencia. 40 días y 40 noches, queridos. 40 días. ¿Cuántos han hecho ayunos aquí? ¿Ven? Sí, algunos poquitos han hecho ayuno alguna vez, ¿sí? Bueno, yo lo hice muchas veces. Hice ayuno el viernes hasta ayer en la tarde. Pretendía hacerlo hasta ahora, gracias a Dios no lo hice, ya les explico. Ayer fuimos con un grupo de personas a compartir el Evangelio. Fuimos al mall, éramos poquitos. Pero ¿por qué estaba haciendo ese ayuno? Porque Señor, yo le dije, Señor, voy a hacer este ayuno porque quiero un poco apartar mi carne y buscar, Señor, ser sensible a tu espíritu. A veces las cosas del mundo a uno le interfieren, en fin, el pensamiento, intenciones, deseos, anhelos. Entonces, Señor, voy a apartarme un poco para eso, voy a dejar de comer este periodo para estar más sensible mañana cuando vayamos al mall. Y así fue. Los testimonios que tenemos ahí fueron maravillosos. Hubo momentos de sanidad, hubo momentos de revelación, de palabra de conocimiento, y Dios se movió a través de todos nosotros. Incluso quien fue por primera vez también fue usada por el Señor, fue maravilloso. Salimos con Enrique, conversamos mucho, y mientras conversábamos, Dios iba mostrando gente y nos iba poniendo como la claridad que había que acercarse a esas personas por algo.
y la verdad es que en ninguna falló el Señor. En algunas dejamos siembra y en otras hubo manifestaciones del poder de Dios ahí. Algunas fueron solamente, como dice la Escritura, para que ellos creyeran, de que esto no era casualidad, de que nosotros no pasamos por ahí nomás, sino que Dios nos envió a darles una palabra y Dios lo confirmó a través de revelación o palabra de conocimiento. Me recuerdo que una de esas veces fuimos donde un hombre que estaba sentado por allá lejos solo, y yo lo veo de lejos y mientras hablábamos con Enrique yo lo empecé a llevar por allá, y ya le dije, aquí es. Llegamos, hablamos con él, se llamaba Juan, y le decimos al tiro, no te preocupes que no te venimos a pedir plata, ninguna cosa, tranquilo, y ahí la gente se ríe, fue bueno eso. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás acá solito, qué sé yo? ¿Estás triste, te pasa algo? No, estoy esperando la hora del médico que tengo aquí en la clínica. ¿Y qué te pasó? No, mi rodilla, tengo los meniscos rotos. ¿Y te duele mucho? Sí, me duele mucho, en realidad no me puedo parar. Por ejemplo, ahora que me pare, me va a costar mucho pararme. Nos decía, ok. Le contamos por qué estábamos ahí, que Dios nos había dicho que fuésemos para allá, y que si nos daba permiso para orar, para que él sintiera alivio y Dios hiciera un milagro en su rodilla. También le conté que yo también tenía los meniscos rotos, están diagnosticados, está en la radiografía. Le hablé un poco de mi espalda y le mostré que hacía cosas que antes no podía hacer, como agacharme, igual me cuesta, pero lo puedo hacer. También salté, le dije, mira, esto es Dios. ¿Quieres que oremos por ti? Ya, dijo. No. Entonces Enrique va y pone la mano, y yo puse la mano sobre el hombro de Enrique. Y cuando Enrique pone la mano, no me lo dijo al tiro, pero después me contó. Me dijo que él sintió un fuego en su mano así, pero terrible, así, tremendo, un calor enorme. Ok, terminamos de orar, entonces como yo no sentí nada, le pregunté, ¿cómo estás? ¿Te duele? No sé, me dijo, ¿te puedes poner de pie? Párate, a ver, párate rápido. Y el hombre se para rápido al tiro. Y empezó a mover las rodillas y no tenía dolor, se le había ido el dolor. Luego tenía que ir a ver al médico, pero iba a ir sin el dolor con el que iba. Le echamos a perder el negocio al médico, ¿ya? Pero lo hermoso es que el Espíritu Santo vino en ese minuto, ¿cierto? Y usó a Enrique en sanidad. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene y está con nosotros. En otra oportunidad pasamos y vimos a una mujer con su hija, no sabíamos que era la hija, y nos acercamos ahí y la gente se asusta. Además ve dos hombres grandes, mayores, medio viejones, entonces uno tiene que ser muy simpático para caer bien. Los jóvenes es más fácil, para nosotros es más difícil. Entonces no tengas miedo, mira, no quiero pedir nada, no te voy a molestar, solamente te quiero decir que de allá te vi y Dios me dijo que viniera a hablar contigo. Y mira, te voy a decir lo que me pasa y tú me dices si te hace sentido y si no te hace sentido, solamente eran pensamientos míos y te pido perdón. Y le empiezo a declarar, y todo era tal cual. Mientras yo empiezo a hablar, ella empieza a llorar. Y para qué les voy a repetir, pero era cosa de ella. Y todo lo que yo le decía, ella lo sentía y lloraba y lloraba. Y después le digo, tú no eres chilena, vienes de afuera. Sí, me dijo, soy de... ya, ok. Y sí, ¿te hizo sentido lo que te dije? Sí, todo es así. Entonces, ¿por qué? Que también se lo dijimos. Todo esto que estás escuchando es solamente para que tú sepas que Dios te ama, que Él te ve y que no te ha olvidado. Y si esto me lo ha revelado, es justamente para que tú entiendas que esto no es casualidad y cómo puedo saber yo sobre lo que a ti te pasa. Porque Dios te quiere decir, te amo, acércate a mí, búscame a mí. Y otras más. Esas fueron dos de varias, donde el Señor se movía y se movía y se movía. Lo mismo hizo con los otros grupos. También cada cual fue movido por el Espíritu Santo a bendecir a otras personas. Entonces, cuando hablo de que Jesús vino y fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, fortalecido para la tarea que Él venía a desarrollar más adelante, es justamente lo que quiero decirte, que eso mismo está reservado para ti. Eso mismo fue lo que fue profetizado en el libro de Joel, que el Espíritu Santo vendría y llenaría a toda persona, jóvenes, ancianos, niños, y que habrían manifestaciones de su poder. Amén. Te invito a que vayas afirmando esto. Voy a hacer el paréntesis de algo que Dios me dijo que le dijera y me olvidé decirlo al comienzo. Es muy probable que en estas prédicas que vas a escuchar los domingos siguientes, entres en una tremenda lucha espiritual en tu interior. Y te van a pasar ciertas cosas que te voy a advertir con anticipación, porque ya lo pude percibir ahora. Vas a sentir sueño.
Vas a sentir dolor de cabeza. Van a venir pensamientos con cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando aquí. Porque lo que estamos viviendo y lo que vamos a estar viviendo en este proceso es que la lucha espiritual que tenemos todos los días, dice la Biblia que nosotros tenemos no lucha contra carne ni sangre, ¿cierto? Dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, ¿cierto? Espirituales. ¿Ya? Y estas luchas son las que siempre nos traen y nos desenfocan. Son aquellas luchas que te van a decir los próximos domingos, como ya les pasé a algunos que ya les hablé anoche. Dios me hizo hablarle a ciertas personas y, claro, te voy a presentar proyectos, cosas que no son habituales en tu vida, deseos de hacer cosas totalmente distintas y te van a apartar de venir a escuchar lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Vas a ser tentado y vas a ser tentada a no venir, a no escuchar, o venir y de repente evadirte de aquí, ¡pum!, salir. Desenfocarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esa es una lucha espiritual que vas a experimentar. Te invito a mantenerte firme. Ya, yo puse aquí, que no lo dije tampoco, dije esto. Lo escribí. Quiero invitarte a permanecer en esta prédica hasta el final. Y cuando digo, te invito a permanecer en la prédica hasta el final, te digo, quédate aquí presente. No presente físicamente solamente, sino que física, espiritual y emocionalmente. Si tienes que luchar, lucha. ¿Amén? Amén. A ver, mira, sean honestos. ¿Cuántos ya sintieron un poco de sueño? Levanten la mano. ¿Sí? Es una lucha espiritual. Y tranquilo. Es así. Y yo mismo he estado con ciertas luchas espirituales porque estoy estudiando mucho, leyendo mucho. Y le decía a Anita María, ¡ay, que me está costando leer y estudiar esto que estoy estudiando! Cuando no es habitual en mí eso. Y estudiar y leer, para mí es una fascinación, pero me está costando. Bueno, vamos, sigamos avanzando. Jesús, después de resucitar, quiero hablar un poco de lo que pasó ahí. Y ahí nos acercamos al día de Pentecostés. Jesús fue muerto, ¿qué más? Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó. Pasó 40 días. Y en esos 40 días Él predicó, se apareció a muchos. No solamente a sus 12 discípulos, como algunos pueden pensar. No, Jesús estuvo con seguidores por todas partes, con gente que nunca lo vio y que tal vez escuchó solamente de Él. Y Jesús, ¿qué es lo que estuvo haciendo todo ese tiempo? Estuvo animando a los discípulos a ser fuertes, y sacándolos de la tristeza profunda que ellos tenían y el desánimo profundo que tuvieron al haber enterado y haber visto cómo Jesús fue muerto. Ellos pensaron que la vida que habían tenido por 3 años se había fumado para siempre. Incluso algunos de ellos, debilitados porque empezaron a vivir ese proceso solo en su carne, solo en sus fuerzas humanas, algunos volvieron al trabajo que tenían antes. ¿Se recuerdan? Algunos se fueron a la pesca, otros se fueron al campo, porque ya dijeron aquí no pasa nada. Entonces Jesús en esos 40 días lo que hizo fue empezar a fortalecer la fe. Incluso cuando Jesús aparece en una de las primeras ocasiones a todos los discípulos, no estaban todos. ¿Cuántos se recuerdan de eso? No estaban todos los discípulos, ¿cierto? Había, por ejemplo, específicamente uno que aparece que estaba ausente. ¿Quién era ese? Tomás, claro que sí. Tomás no estaba. Entonces cuando le contaron a Tomás, él tuvo una reacción distinta a los otros discípulos que las mujeres le dijeron. Bueno, de hecho las mujeres cuando anunciaron que Jesús no estaba y que había resucitado, algunos creyeron, otros no. Algunos corrieron a ver si era cierto y a encontrarse con el Señor. Pero otros esperaron ahí sin saber qué hacer. Tomás fue uno de los que no creyó. Y dijo para sí, si yo no lo creo, si no lo toco, si yo no lo veo, no lo voy a creer. Gracias. ¿Cierto? Bueno, eso mismo es lo que hoy día está pasando en una parte importante de la iglesia. Muchos, para entregarse a la llenura, al poder del Espíritu Santo, para que Él actúe en ustedes o en nosotros, como que tienen que verlo primero actuar en otros. ¿Me entienden? ¿Cuántos dicen amén ahora? Tal vez nos ha pasado a nosotros. Hemos sido igual que Tomás. Pero quiero decirte algo. Eso no importa. Y no te sientas mal por eso. Porque Jesús no se enojó con Tomás. Jesús no rechazó a Tomás. Incluso más, Jesús le dijo a Tomás, ven, acércate, toca mi costado, toca mis manos. Algunos piensan tal vez que
que esto que hicieron, que fueron a orar, que fueron por sanidad, yo no sé, como que no creo mucho eso y después tienen culpa de no creer, porque esto es fe. No sientas culpa. Solo deja y acércate al Señor y toca. ¿Sabes cuál es la invitación que Jesús le hizo a Tomás? La invitación fue: Tomás, ven y pruébalo. Pruébalo tú mismo. ¿Cuántos están como con la intención de realmente creer y vivir que la presencia del Espíritu Santo puede ser tan fuerte en tu vida que puedes profetizar, puedes poner la mano sobre alguien que se sane, puedes declararle cosas a la persona que no tendrías cómo saberlo, pero Dios te las revela para bendecir a esa persona, para que la fe aumente en esa persona? Podrías profetizar y declarar aquello que va a suceder más adelante por la gracia del Señor. ¿Cuántos anhelan y creen que pueden hacer eso? Amén. Yo creo de verdad que todos los que aquí están estamos capacitados para esto, pero no capacitados por nosotros, sino que por el Espíritu Santo, que viene y se mueve a través de nosotros. Cuando aquí iniciamos esta conversación, pudimos levantar todas las manos y reconocer que el Espíritu Santo sí está con nosotros. ¿Amén? Porque lo escuchamos. El punto es cómo se manifiesta. Y el otro punto es cuánto se manifiesta. ¿Amén? Sigue luchando. No importa que bosteces. Sigue luchando. Lucha espiritual. Está tranquilo con eso. Fue tanto lo que ocurrió cuando Jesús estuvo que en un momento Él les dice: bueno, ya llega la hora en que me tengo que ir. Me voy al Padre. Pero les dice: ustedes van a recibir un poder. Van a recibir una capacidad sobrenatural. Y porque vendrá el Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes. Y tendrán la capacidad de llevar este reino, el Evangelio, y se extenderá por todas partes. Hagan discípulos, enseñen, bauticen. Y les dijo: esperen en Jerusalén, aguanten un rato, que el Señor viene con su Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Sí o no? ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después Jesús se fue. Él se fue. Entonces, algunos que fueron como 120 tomaron esa promesa de Jesús, le creyeron a Él, y fueron 120 los que permanecieron y se quedaron en Jerusalén. ¿Cuántos días? Algunos dicen que son alrededor de 10 días, los estudiosos, que esto no fue de la noche a la mañana. No fue como yo les podría decir: hermanos, el próximo viernes vamos a tener una vigilia en tal lugar, solamente 4 horas. ¿Listo? Y una parte va y otra se queda. Bueno, Jesús hizo algo parecido y le dijo: quédense en Jerusalén. ¿Pero qué les dijo? ¿Hasta qué? ¿Ponen atención a eso? Quédense en Jerusalén, aquí donde están, quédense aquí. No se vayan, no se vuelvan a sus casas, a sus lugares, sino que permanezcan aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es una promesa, el Espíritu Santo vendrá. Yo me pregunto, de verdad, de los que escucharon la promesa, ¿cuántos se quedaron? O sea, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos dijeron, a lo mejor eran, por decirte, 121? La Biblia dice que fueron 120. Digamos que no eran 120, eran 121. Y ese uno dijo en un momento determinado: hermanos, yo me voy a ir a la casa porque tengo que ir a cocinar. O hermanos, tengo que ir al mall a hacer unas compritas y mañana vuelvo. Estoy parafraseando, estoy inventando. ¿Qué te quiero decir? Que los 120 que sí estuvieron y estuvieron ese día que vino el Espíritu Santo, fueron, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo. Y voy a leer lo que dice el pasaje. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, capítulo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Cuál era la característica de todos? Que todos estaban esperando lo mismo. Amén. Ustedes saben que el pueblo del Señor en sus comienzos lo que hacía era juntarse y comer, ¿sí o no? Como lo que hacemos nosotros. Como lo que hacen los viernes, lo que hacen los sábados.
¿cierto? Lo que hacen por la semana, se juntan algunos a comer, ¿sí o no? Y está súper bien. Pero dice que él vino y estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban juntos y con un mismo pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento? ¿Cuál era el deseo? Esperar que el Espíritu Santo viniera, recibirlo y estar presente y atento a ver qué iba a suceder, qué iba a ocurrir. Todos unánimes juntos y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba muy fuerte. Y cuando él llenó toda la casa donde ellos estaban. Era una casa que no era un salón como este, era una casa que tenía ciertos espacios. Entonces unos estaban por allá, otros por acá, tal vez en un segundo piso. ¿Me entiendes? No era aquí como este lugar donde todos están mirando todo. No, estaban esperando en una casa. Capaz que alguien mientras vino miren las cosas que voy a decir. Capaz que mientras vino el poder del Señor, algunos estaban en el baño, salió corriendo, salió del baño, porque algo está pasando, dijo, aquí viene el Espíritu Santo, entonces dejo lo que estoy haciendo y voy a ir donde están todos. ¿Me sigue? Entonces, todos estaban esperando con el mismo deseo y el mismo sentido. Pero pasaban las horas, pasaban los días, esperaban de noche y esperaban de día. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes alguna vez recibieron una palabra donde Dios declaró una bendición sobre tu vida, una profecía sobre tu vida? ¿Cuántos aquí? ¿Algunos? ¿Sí? Recuerdo una palabra que recibí, yo se la voy a contar para que vean cómo se mueve el Espíritu Santo. Yo les conté que estuve 11 meses sin trabajo, constante. No tuve trabajo a medio, no tuve trabajo en 11 meses seguidos, no tuve. No encontré, no me pude emplear. Teniendo un currículum, teniendo experiencia, todo eso. El control del aire está por allí. Si alguien tiene mucho frío, avisen y lo pueden regular. Bueno, está bien. Entonces, mira. En ese periodo de los 11 meses, en un momento determinado, recibimos con mi esposa, mis hijos, pero fuimos con mi esposa, una invitación para ir a una conferencia en Mendoza, Argentina. Y yo me caracterizo por algo, y te invito a que lo pienses. A mí una vez me declararon esto: tú eres un buscador, y yo creo que sí. Yo siempre estoy buscando más de Dios, más aprender, más entender, más manifestaciones, más experiencias con Él, siempre buscando más de Dios, siempre. Muy pocas veces me quedo estático, así como que pasa el tiempo. Siempre estoy buscando algo nuevo de Dios, porque sé que el Señor es muy vasto como para entender que lo que estoy recibiendo es todo. Siempre sé que hay mucho más. Entonces, yo en ese periodo que estaba sin trabajo, no sé cómo, pero pudimos financiarnos un viaje a Mendoza y fuimos a esta conferencia. Andábamos los dos, ¿cierto? Sí. Fuimos a esta conferencia, porque fuimos más de una vez. Pero fuimos a esta conferencia y estando en esta conferencia, yo no conocía a nadie de esa conferencia, de los expositores, nada, pero había una predicadora. Y esta predicadora empieza, wow, poderosa la mujer así, y en una de esas hace un llamado al altar. Y yo no quería pasar, me quedé ahí. Estaba como medio como nos pasa a todos de repente, medio entre enojado, medio frío, mi corazón duro, por todo lo que había vivido, por todas las peticiones que le había hecho al Señor. Pero sí entendí cuando estaba ahí que no pasé a la multitud, encontré que había mucha multitud. Y algo que no me gustó, pero entiendo el contexto, había tanta gente en el altar que yo vi correr gente. Yo nunca había visto eso de que la gente corría al altar. Era como que si no voy corriendo me voy a perder la bendición. La gente corrió al altar y me chocó. Y después veo una cantidad de pastores que yo entiendo que todos eran pastores que ungían a las personas, pero lo ungían más o menos así. Así. Entonces yo dije, ¿cómo eso? Yo no quiero eso. Entonces le dije, Señor, yo vine para acá por algo, vine por una palabra tuya para mí. Y yo creo que tú haces eso, Señor. Y me quedé ahí atrás. Señor, yo no voy a pasar a menos que tú me digas que pase. Y si voy a pasar adelante, Señor, yo no quiero que nadie me toque, que nadie ore por mí. Yo quiero que esa persona que predicó me dé la palabra que yo siento que tengo que recibir de ti. Y esperé un rato y el Señor me impulsó a pasar adelante y pasé. Y cuando estaba en medio de esa multitud de gente así que había que hacer más o menos, esta mujer bajó, caminó y se fue donde mí, ¡pah! Y me dio la palabra que yo necesitaba. Y me dijo esto de parte de Dios. Me dijo esto de parte de Dios. Me dijo, lo que el saltón, el revoltón te ha robado,
yo te lo devolveré triplicado. ¿Es una palabra que está en la Escritura? ¿Y yo qué necesitaba? Todo lo que el demonio me robó. Yo tenía un pasar, tenía sueldo, vivía bien, no tenía deudas, y todo me fue robado. Estaba en la ruina, estábamos a punto de perder nuestra casa. Teníamos nota de embargo de la casa. O sea, la casa nos la quitaban. No estoy hablando de los muebles, estoy hablando de mi casa. Que todos aquí la conocen. Solamente ustedes no, pero ya van a ir. Y el Señor me declaró, y yo tomé esa palabra inmediatamente. Gracias, Señor. Esto es para mí, yo lo creo. Me volví. Y en las semanitas ya tenía trabajo. Y al poquito tiempo Dios empezó a prosperarme. En un mes y medio recibo todo el dinero que necesitaba pagar de la deuda que tenía de la casa, que ya eran 12 millones. Lo recibí de una vez, por mi trabajo. El trabajo que Dios me abrió. Y me abrió. Entonces, ¿cómo no voy a creer que el Espíritu Santo es real y verdadero y que Él actúa en todo tiempo y de muchas maneras distintas? Mira, solamente por tener la predisposición, incluso no teniendo el dinero, viajamos con mi esposa a buscar la palabra que yo sabía que Dios tenía para mí. Y Dios fue maravilloso con nosotros. Creo absolutamente que el Señor se mueve. Y ese día de Pentecostés dice que vino con un fuerte viento. ¿Por qué vino con un fuerte viento? Un estruendo gigante. Y quiero decirte por qué. Porque Él también viene en un silbido apacible, ¿sí o no? Sí, pero muchas veces viene un estruendo fuerte, gigante, que moviliza, que llama la atención. Y era lo que Dios quería hacer. Dios quería descender no solo sobre las personas que allí estaban esperándolo, sino que fue tan su manifestación que la gente de los alrededores escuchó y corrió para ver qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Querían saber qué estaba pasando, y cuando la gente corría y se empezaron a pasar la voz, toda la ciudad corrió a ver qué es lo que sucedía en ese lugar. ¿Me recuerda el avivamiento en Azusa, en Estados Unidos? ¿No han escuchado? Averígüenlo. Fue tremendo, fue algo pequeño en una pequeña capillita donde empieza a moverse el Espíritu Santo. Y Dios vino con tanta potencia como en Pentecostés, que en Azusa había tanto fuego de Dios en ese lugar que desde afuera la gente miraba ese pequeño templo o esa pequeña casa como ardía, salían llamas de fuego y llamaron a los bomberos. Y cuando los bomberos llegaban, se encontraban que no estaba pasando nada, solo que había presencia de Dios. Y llegaban los bomberos y se encontraban con la presencia de Dios. Llegaban los curiosos y se encontraban con la presencia de Dios allí moviéndose. Eso es el Espíritu Santo. Y eso lo sigue haciendo hoy día. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Tú lo quieres? Yo quiero que pase en mi vida, quiero que pase en tu vida. Es mi oración que hacía el viernes. Señor, yo quiero ir a esta invitación, a este desafío. Yo quiero ir a hablar con la gente, pero no quiero ir solo, no quiero ir en mis conocimientos y mi carne. Yo quiero que tú te muevas, Señor, que tú te manifiestes, que cuando yo hable con alguien, Señor, tus milagros, tus manifestaciones se muevan, Señor, para que ellos crean, para que ellos entiendan que eres tú y que no soy yo, Señor. Y fue lo que hizo ayer con los que allí fuimos. A todos nos pasó esto, que experimentamos las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, hablando también ahí, respaldando también, así como lo hacía con Jesús, respaldando el ministerio de Jesús, respaldando el ministerio de evangelizar que la iglesia tiene. Y ese mismo poder tiene la capacidad de usarte y tocarte a ti hoy día. ¿Cuántos lo anhelan? Fue tanto el alboroto que algunos dijeron, se levantaron y dijeron, ellos están borrachos. ¿Se acuerdan de esa historia, de la parte de esta historia? Están ebrios, ¿cierto? Siempre va a ocurrir que gente que no ha visto el Espíritu Santo, no ha tenido un encuentro con la presencia de Dios en su vida, te va a decir cosas o va a decir cosas que van a tender a desanimarnos o desacreditarnos. ¿Qué cosas? Son fanáticos, van todos los domingos a la iglesia. Llevan a todos los niños, son chiquititos y los obligan a estar ahí. Son fanáticos. Hacen reuniones todas las semanas. No pasan nunca en la casa. Están borrachos, están ebrios.
Y Pedro que unas pocas semanas antes, por temor, por miedo, había negado a Jesucristo. Ya lleno del Espíritu Santo en ese minuto, porque había descendido sobre él también. Se pone de pie, dice la Escritura. Se levanta y le dice primero, pero ¿cómo se les ocurre si son las 9 de la mañana? Aquí nadie está borracho. Lo que sucede es que hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y empieza a dar una prédica y empieza a compartir con ellos. Y dice la Escritura que ese día, aleluya, se convirtieron 3.000 personas. De un hombre que pasó del temor, de la duda, del miedo, al poder del respaldo de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos aquí hemos sido como Pedro en nuestra vida. No sé cuántos hemos negado realmente que somos hijos de Dios. No sé cuántos aquí nos ha dado miedo decir en el trabajo, en la universidad, reconocernos como hijos de Dios y creyentes fieles de Él. Porque algunos hemos sido como Pedro y hemos guardado silencio. No hemos sido capaces de abrir la boca para decir, eso que estás diciendo está muy mal. Porque la Biblia dice, porque mi Señor ha dicho, y guardamos silencio. Pero sabes tú que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, no nos importa lo que otros puedan pensar y decir. Lo que sí nos importa es lo que Dios piensa y lo que Él quiere decir. Y perdemos el temor. Y hacemos cosas que antes no seríamos capaces de hacer. Incluso en nuestras propias fuerzas. Viene el Señor y nos saca de ese espacio de temor. Poquito más adelante, no sé cómo voy. Ya. Poquito más adelante Pedro y Juan van caminando a una iglesia que se llama La Hermosa. ¿Cuántos conocen la historia? Dice que van llegando allí y justo ven que algunas personas traen un hombre que es cojo, que era discapacitado, porque lo ponían a él todos los días a la entrada del templo, como decir ahí, donde está el letrero, a la entradita. Entonces, como él se ponía a la entrada, lo que hacía era pedir limosna, y la gente le daba una limosna. Era un buen lugar para pedir limosna. Pero ¿cómo vas a entrar al lugar, al templo, o salir del templo sin darle una limosna a alguien? Era buen negocio para él. Ojo, era buen negocio para él. Pero Pedro y Juan le echaron a perder el negocio. Porque este hombre, cuando los ve, lo primero que hace es, dame dinero, dame una limosna. Entonces, Pedro y Juan lo miran fijamente a los ojos y siempre le dicen, no tengo dinero, pero mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y sé sano. ¿Y qué hizo Pedro? Lo tomó del brazo y lo levantó. Él lo levantó, no se levantó solo él, las hijos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces somos nosotros los que tenemos que tomar al otro, a la otra, para levantarlo de esa posición de comodidad, de esclavitud. A veces solamente esclavitud del pecado, esclavitud de tus pensamientos, esclavitud de tus dudas. Entonces necesitas a un compañero, una compañera, un hermano de la iglesia, alguien que se levante con el poder del Espíritu Santo y te diga, levántate de esa pereza, levántate, ponte de pie, porque el Señor tiene algo más grande para ti. Y esos milagros que hace el Señor los hace todavía. Aquí hay muchos que están sentados escuchando la palabra porque alguien vino y les habló con poder y autoridad, con misericordia y con amor. Y le dijo, levántate, ven a buscar al Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo. Hablándote una y de otra manera, formas distintas en tiempos diferentes. Cuando este hombre fue sanado, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Hubo una señal. Algo ocurrió aquí. Entonces, todos los que observa, mira lo que está pasando y mírate a ti mismo. Aquí hay un error que se comete mucho. Y es que cuando el Señor toca a una persona para sanarla, para sacarla de la esclavitud, cualquiera sea, lo hace para que otros crean. No lo hace solo para ti, y ese es el error que a veces cometemos. A veces creemos que esto es solo para nosotros, que el Señor solo quería rescatarme a mí. Entonces yo sigo al Señor, pero lo sigo solo, lo sigo sola. Y no me doy cuenta que a mi alrededor hay muchos que me vieron de otra manera. Hay muchos que vieron a este cojo postrado todos los días a la entrada del templo, día y noche, constantemente estaba allí. Y todos los que lo vieron y después lo vieron caminando, vieron la manifestación del poder de Dios y creyeron, dice la Escritura.
Entonces Pedro toma esa ocasión, se levanta y vuelve a predicar. ¿Para dónde voy con esta prédica? Un error que podemos cometer como iglesia y como personas es caminar en este evangelio sin creer, sin buscar y sin practicar en el poder del Espíritu Santo. Nuestro ministerio, iglesia, podría ser un ministerio estéril. Aunque sea la base de mi ministerio la enseñanza. Aunque la mayoría de mis prédicas son más enseñanzas que prédicas. Esta es más prédica. Aunque estoy enseñando hartas cosas. Pero sería un grave error para mí continuar solo en esta área sin entrar de frente y fuerte en permitir y dejar, anhelar y buscar la manifestación del poder del Espíritu Santo. Por algo las dejó el Señor. Como dije algunos domingos atrás, hay corrientes cristianas que entienden que esto ya no es necesario. Según mi vida, mi experiencia y mi testimonio, la manifestación y el poder del Espíritu Santo está tan vigente y más hoy día que antes. Amén. Y los testimonios que les conté es para decirles, es verdad, todavía están y van a seguir aún más vigentes que antes. Si tú lo crees, solamente tienes que entrar, igual que tu pastor, a buscar más del Señor, a pedirle y anhelar los demás. Además, incluso el Señor a través de Pablo nos dice, anhelen los dones, pero incluso dice, anhelen los dones mayores, que vamos a entrar en esa prédica luego. Vamos a predicar y enseñar sobre esto. Los dones del Espíritu Santo, no estoy tocando nada de eso hoy día. ¿Cuántos tienen hambre de aquello? Yo tengo mucha hambre de aquello. No solo quiero estudiarlos, quiero vivirlos y experimentarlos en su totalidad. Porque Dios pone dones en su iglesia. Y yo veo muchos dones en esta iglesia. Pero ¿sabes qué estoy viendo? Lo que Dios me deja ver, que están dormidos. Y yo no quiero ser el que cause esto en la iglesia. Yo quiero ser el que promueve, porque la iglesia siempre desde que se inició ha promovido, así se dice, sí, promovido el mover del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Todas. Yo no descarto manifestaciones. Por eso les leí con la intención que el Espíritu Santo vino sobre un hombre en cierto momento y en cierto lugar y le dio talentos y dones artísticos. Porque todos son válidos viniendo del Señor. Todos son útiles para la gloria de Dios. Todos, todos. Pero si tú los pones en las manos del Señor a que estos se desarrollen, ¡wow! Quiero ver nomás qué pasa con el reino de las tinieblas ahí. Hechos 5 dice esto. Y vamos para la parte final. Tengo mucho que decir, pero voy a dejar más tiempo a que el Espíritu Santo venga. Yo quiero que le digamos al Espíritu Santo, ven sobre nosotros hoy día. Entonces, Hechos 5 dice, 5, 12 al 19, dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. ¿Lo siguieron? No lo pasen por alto. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Muchas señales, milagros, maravillas entre la gente. Aquí no dice Pedro y Juan. Aquí dice los apóstoles. Los hermanos de Comunidad Vida se dejaron mover por el Espíritu Santo. Hicieron muchas señales para la gloria de Dios. Amén. Ok, traigámoslo a nosotros. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Ok. Mira, ¿quiénes van al templo? Los creyentes, los que creen. ¿Sí? ¿Se estaba moviendo el poder y la manifestación del Espíritu Santo en todos los creyentes? Tal vez no. Por lo menos aquí dice que los discípulos se movían en esto. ¿Sí? Ok. En el área conocida como el pórtico de Salomón, ahí se reunían los creyentes, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos en ese momento. La gente aún tenía miedo, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres,
creían y se acercaban al Señor. ¿Y por qué se acercaban al Señor? ¿Y por qué creían? No solo por la palabra, sino que por las señales, por las manifestaciones, por los milagros. Porque justamente todas estas están para que los demás crean. Nosotros ya creemos, amén. No, yo no necesito ver una manifestación del poder del Espíritu Santo para creer, porque ya creo. Pero como nos pasaba ayer, había mucha gente que no creía, y cuando se les decía, por ejemplo, esto o aquello, ellos quedaban impactados, tocados. ¿Y cómo puede ser esto? Era para que creyeran. Era para eso, para que ellos sí creyeran que esto era real. Entonces, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente, mira cómo empezó a llegar la fe. La gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos, y cuando él pasaba, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y dice, todos eran sanados. El amén me faltó aquí. Todos eran sanados. Wow. Porque el Espíritu Santo viene y es Él el que se mueve. Solo se necesitan hombres y mujeres que crean, que lo busquen, y ojo con esto, y que le obedezcan. Que corran a obedecer. Luego entendí lo que antes no entendía. ¿Por qué la gente corría al altar? ¿Por qué la gente corre al altar cuando hay lugares donde casi hay que convencer que vengan al altar para que oren por ellos? Hay lugares donde la gente está tan necesitada y convencida que lo que escucha es para ellos, que ellos no pierden el tiempo y están acostumbrados a escuchar y a obedecer al Espíritu Santo cuando les habla, que esta gente corre a buscar de Dios, acude a buscar de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Lo quiero explicar de esta manera muy simple, que lo escuché en un video, lo encontré tan simple y tan fácil de poder llevar para este tiempo. Tomen sus celulares, ábranlos ahí, que se vea la imagen. ¿Tienen su celular en la mano? Tómenlo, para que entiendan lo que les quiero decir. Tomen sus celulares. Ya. 1, 2, 3, 4. Mi celular, aquí tengo 4G, me dice, y tengo 4 rayas. ¿Cuántos tienen más de 4 rayas? ¿Cuántos tienen menos de 3 rayas? Menos de 4 rayas. Hay unos que tienen 3 rayas. ¿Quiénes tienen 5G y 5 rayas? ¡Wow! Buena celular tienen ustedes, ¿eh? Se pasaron. Gracias. ¿Cómo podemos entender la llenura del Espíritu Santo? Miren, por favor. Miren acá, miren acá. Miren, tenemos 5. Y 5 es el máximo en este caso, ¿cierto? O sea, el celular está lleno. Si miramos la batería, más o menos parecido. La batería está llena. La señal, hablemos de la señal. La señal completa te viene toda la información, todo perfecto, con 5. ¿Sí? ¿Qué? Pero hay momentos y lugares donde la señal viene solo con 4, o viene con 3, o viene con 2, o viene con 1, y a veces no hay señal. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? Está teniendo 5G. Quien está lleno del Espíritu Santo está teniendo 5G. Le está llegando toda la señal. Le llega toda la recepción. Está completa. Todos los demás estamos teniendo el Espíritu Santo con nosotros, pero no estamos escuchando bien, no estamos entendiendo bien,
Y lo más complejo, que no estamos obedeciendo cuando se nos habla. Si empezamos a poner más atención y dedicación, vamos a escuchar mejor. Si nos buscamos a buscar señal, ¿qué es lo que haces cuando vas a algún lugar donde sientes que hay baja señal? ¿Quién ha ido al campo? Entonces uno va y empieza, ¿sí o no?, a buscar señal. Ese acto de buscar señal, por favor, llévalo a lo espiritual. Algunos dicen, hoy tengo una señal. Y se quedaron ahí sentados, no hicieron nada. Otro dijo, no me gusta tener una señal, me gusta tenerla toda. Y empieza a buscar. Y va aquí, y va allá, se sube, se encarama, se sube a un árbol, hasta que encuentra la señal que necesita para poder enviar o que le llegue un archivo que le mandaron. Porque no baja el archivo con poca señal. Se queda en el camino. Porque no está conectado, o está desconectado, o semiconectado. La llenura del Espíritu Santo significa que tú buscas la señal. La señal viene, está dada, se te dio. Amén. ¿Es así con el celular o no es así? Viene la señal, ¡pum! Pero para tomar toda la señal necesitas estar en una buena posición. La pregunta es, ¿cuál es tu posición en el reino? ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado en la firmeza del poder del Espíritu Santo dentro de ti, actuando a través de ti? ¿Estás parado en el lugar donde otros te hablan, te enseñan, te direccionan, te llevan? ¿Estás parado en la observación de los milagros y el poder que trabaja en otras personas y te admiras y te emocionas, pero no pasa nada en ti en eso? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Dónde estás parado para recibir la señal? ¿Te estás parando en su verdad, en su palabra, escuchándola y obedeciéndola, llevándola a cabo, practicándola en tu vida? Lo único que puedo decirte, que este es un regalo que el Señor nos dejó a partir de ascender al cielo. Si tú lo quieres todo o quieres una parte, va a depender más de ti que del Señor, porque el Señor ya lo dio. El Señor ya te lo otorgó. Si yo lo quiero todo, buscaré la forma de tenerlo todo. Escucharé al Señor, haré lo que Él me diga que haga. Si Él me dice, abandona esto, abandona lo otro, deja de pensar de esta manera, deja de actuar de esta otra manera, y que yo te voy a llenar, yo te voy a purificar, yo estaré contigo. La próxima vez que te inviten a evangelizar, no pongas excusas. Di, yo quiero aprender, no lo sé hacer, me da miedo, me da vergüenza, pero desafíate y deja que Dios te muestre cómo Él actúa también a través de ti y contigo. Te va a pasar que tal vez no vas a decir nada, pero vas a estar ahí. Te va a pasar que tal vez no vas a llevar la reunión, pero solamente vas a poner tu mano y el Señor va a sanar a una persona. Pero el Señor se movió, ahí estuvo. ¿Cuántos quieren más del Señor? Amén. Señor, ¿cómo cierro esto, Dios? Con esto. Hay algunos que buscan y esperan pacientemente y sostienen su búsqueda y su esperanza en el Señor. Esos fueron los que fueron bautizados en Hechos 2. ¿Amén? ¿Sí? Algunos tal vez se fueron a la casa antes de tiempo y se perdieron esa oportunidad que Dios les dio. Algunos los invitaron a estar tal vez ese día y ese día no quisieron ir, tomaron otra decisión y no se reunieron a esperar al Espíritu Santo. Sin embargo, los que buscan y esperan y los que son constantes siempre van a ser bendecidos por el Señor. Siempre van a ser bendecidos por el Señor. No importando el tiempo, no importaba, porque cuando la invitación fue a solo esperar, no le dijo el Señor, esperen 3 días que descenderá el Espíritu Santo. No les dio fecha, ni les dio día. ¿Acaso no es una prueba aquello? ¿Cuánto soportas? ¿Cuánto vas a aguantar? El dolor, la angustia, la inseguridad, la incerteza, ¿cuánto vas a soportar?
Tal vez vas a soltar el último día. Una de las cosas más peligrosas, ojo con esto, una de las cosas más peligrosas en el reino de Dios es soltar antes que Dios te diga que sueltes algo. Si no es voz de Dios, ¿de quién es esa voz? Del enemigo. El enemigo siempre te va a decir suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y el Señor va a ser igual que Jesús y Pedro. Toma mi mano. Y no te hundas en el mar. Toma mi mano. Sujétate más fuerte. Cuando veas que las fuerzas te faltan, sujétate más fuerte. Porque la recompensa es muy grande. Y vale la pena sujetarse ahí. Amén. Wow. Hechos 8. Había mucha gente que anhelaba ser lleno del Espíritu Santo. Anoten por ahí Hechos 8, léanlo. Hechos capítulo 8. Se van a dar cuenta que había gente que estaba buscando, que no había estado el día de Pentecostés. No estuvo en esa cita. No fueron al culto. No fueron a la reunión. Pero quedaron con las ganas. Entonces buscaron. Y en esos 8 vino el Espíritu Santo. Habían otros incluso que perseguían la iglesia, como Pablo. Y en el capítulo 9 aparece Pablo, pero ya siendo convertido y teniendo un encuentro personal con el Señor, y después siendo lleno del Espíritu Santo a través de Ananías. ¡Wow! Fíjense cómo viene el Espíritu Santo, incluso a los que no lo buscan, incluso a los que lo rechazan. El Espíritu Santo puede venir. Pero la diferencia de Pablo fue que, a pesar que fue perseguidor y asesino de los cristianos, cuando tuvo un encuentro con el Señor, fue lo suficientemente humilde caer al suelo y decir: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¡Wow! Y ahí cambió toda su historia. Y viene en su presencia y lo llena. Mira, Hechos 19. Y con esto ya cierro. Pablo estaba en la ciudad de Éfeso. Había una iglesia ya que se estaba formando y un grupo de cristianos que asistían a la iglesia, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Había un grupo de cristianos que iban a la iglesia, pero no tenían un encuentro, no habían tenido un encuentro, incluso ni se les había enseñado sobre el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que ocurrió allí? Pablo les preguntó: ¿y ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo?, le dijeron a Pablo. No sabemos qué es lo que es eso. No tenemos idea. Entonces Pablo les dijo: bueno, el Espíritu Santo es el mover de Dios, poder de Dios para llevar el reino, para extender el reino, para ser valientes, para ser menos vulnerables frente a los ataques del enemigo, sino que ser fuertes, etc. Y dijeron ellos: sí, nosotros nos interesa, queremos. Entonces, ¿quieren que ore por ustedes?, dijo Pablo, y oró por cada uno. ¿Y qué dice la historia? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice incluso, y ese mismo momento muchos empezaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. ¡Wow! Termino con esto. Si tú tienes sed de Dios, si tú anhelas realmente el poder del Espíritu Santo, fíjate lo que estoy diciendo. Si tú anhelas el poder del Espíritu Santo, este no te es negado. El Señor Jesús dijo estas frases. Dijo: ¿cuántos padres, siendo malos, dan lo mejor para sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo Dios irá a negar al Espíritu Santo para nosotros, su presencia para nosotros, lo que anhelamos, lo bueno de Dios para nosotros? Entonces, quiero dejarte esta pequeña pastillita para que la pongas en tu boca. Dice la Escritura que Jesús hacía muchas señales y manifestaciones, ¿cierto? Pero hubo un lugar donde no. Hubo un lugar donde Jesús, búscalo después, léelo con calma, donde no se movió en manifestaciones, señales ni milagros. Y en ese lugar no se movió en señales y manifestaciones porque en ellos no estaba la disposición para hacerlo. No en Jesús, que sí estaba, pero en los que estaban allí
no estaba a la disposición para que el Señor actuara. Amén. ¿Cuántos tienen la disposición? Cierra tus ojos ahí, no mires a nadie. Esta es una pregunta del Espíritu Santo para ti ahora, en este momento. ¿Quién tiene el anhelo ferviente en su corazón, el deseo ferviente en su corazón de que venga la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Cuántos quieren que yo me manifieste a través de ti? Que no solo traiga gozo, perdón, seguridad, sino que mi poder se mueva a través de ti, a través de tu boca, a través de tus manos, a través de tus ojos, de tus abrazos. Que se manifiesten los milagros del reino a través de tu vida. ¿Cuántos lo quieren en esta mañana? Responde con tu mano si tú lo quieres. Si no lo quieres, tranquilo. ¿Cuántos tienen esa disposición a que el Señor venga con todo sobre tu vida? Con todo su poder, con toda su gloria. ¿Cuántos desean que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en tu vida? Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor. Esa presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan que los dones del Espíritu Santo vengan? Los dones de conocimiento, de sabiduría, de poder, vengan. Sanidades, palabras, profecías, palabras de conocimiento, de ciencia, sabiduría. ¿Cuántos anhelan esto en sus vidas? ¿Cuántos quieren que las señales del reino que fueron prometidas para todos nosotros te acompañen en tu ministerio? Tú tienes un ministerio. Tú tienes un ministerio. Tú tienes un ministerio. El ministerio que está en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio. El ministerio de salir y evangelizar y predicar y hablarles a otros del Señor. Ese es tu ministerio. Todos tenemos un ministerio que Dios nos da. Pero ¿cuántos queremos hacerlo en el poder del Espíritu Santo? Si hay alguien que hoy día quisiera más de Dios, quiero invitarte a que puedas venir aquí adelante y que vengas a decirle al Señor: Señor, lléname, 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 lléname con tu poder, lléname con capacidades sobrenaturales, especiales, que tú las das, que solo tú las puedes traer, Señor. Ven a traer esto a mi vida hoy, Señor. Yo quiero más de ti, no quiero seguir caminando por este mundo y teniendo una vida espiritual estéril, Señor, sin frutos. Solo recibiendo, anhelo más, Señor. Quiero seguir recibiendo mucho más de ti, Señor, pero también quiero dar de lo que tú me das, de lo que tú tienes, Señor, y con autoridad y con poder, Señor. Más de ti, Señor. Le pedí a los músicos que se tomen este tiempo también para ellos. Si hay alguien de los músicos que también esté buscando hoy día más de Dios, también hágalo. Venga, que vamos a orar y vamos a comenzar. Sube un poquito la música, por favor, no la escucho. Gracias. Bien. Entonces, Pastora Anita, ven a acompañarme aquí. Vamos a estar orando. Quiero decirte también algo. También. La Biblia dice que el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo se recibe así como fue en Pentecostés. Esa es una forma. Se recibe por fe, se recibe por búsqueda, por anhelar, por creer realmente que esto es real y es para tu vida. Y así descendió a todos los que vinieron y estuvieron, y ninguno quedó fuera de esa bendición. Y llegó, simplemente llegó esa llenura. Y hay muchas formas de que ésta se manifieste. Hay muchas formas. Para ninguno es igual que otro. No ciertas, dudas, porque tal vez no hables en lengua, tal vez no te pase nada extraordinario. El Espíritu Santo vino igual y va a estar igual y va a hacer los cambios dentro de ti. Pero también dice la Biblia que nosotros podemos anhelar y pedir. Yo por muchos años anhelé orar en lenguas. Hasta que un día el Señor, después de mucho pedirle, me lo concedió. Pero el orar en lenguas no me hace más ni mejor. Solo me ayuda a tener una mejor y rica comunión cuando oro con Dios, en lo íntimo con Él. Pero sí le he pedido al Señor y he visto cómo Él se mueve. He dicho: Señor, permíteme hablar a través de ti
y tocar corazones solo a través de ti. Y veo cómo Dios lo hace una y otra vez, cuando Él quiere. Y yo estoy atento y me doy cuenta y yo me sumo a eso. Y voy donde Él quiera que vaya. Y a veces no lo hago. A veces soy porfiado, a veces Dios me habla y yo como que tengo dudas de mí mismo y entiendo lo que te pasa. Pero el Espíritu Santo está igual y te da otra oportunidad y otra oportunidad para seguir actuando y moviéndose en ti. Entonces, por favor, toma este tiempo para tú decirle al Señor qué es lo que buscas. ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿Qué quieres? De todo lo que Él regala, de todo lo que Él da. ¿Cómo quieres usar? ¿Para qué quieres usar? Y deja que Él te hable. Amén. Amén. Amén.